Avanzando. Bueno, como les dije antes, buenas tardes para todos. Con su permiso, estamos grabando la sesión. El tema en el que quedamos la sesión pasada fue rectificar media onda con RLE. Estamos en el repaso de lo que vimos en las primeras semanas del año pasado. Entonces, les decía que en este circuito lo que tenemos es una fuente sinusoidal, que la idea es que se convierta, que nos alimente un circuito RLE, donde el RL significa que pues tenemos nuestro diodo rectificador, nuestra resistencia, una bobina y una fuente DC que se comporta como carga, ¿no? Entonces vamos a ver que nuestras señales, voy a por acá este cosito, vamos a ver que nuestra señal ahora va a tener pues unos componentes DC, ¿no? Las señales. Entonces, tenemos nuestras señales. Activo la cosita de este apuntador. Tenemos nuestras señales que, pues, des en cuenta que acá tenemos la que sería nuestra señal de la fuente. Acá tenemos la señal de la fuente nuevamente. Esta que tenemos en rojo es lo que veríamos con un osciloscopio conectado sobre el diodo, donde vamos a ver el recorte, ¿cierto? El recorte que tenemos de nuestro comportamiento con la inductancia, y vamos a tener sobre el nivel DC. Para este caso, pues está cerca de 75 voltios, 72 voltios, veanlo, acá están, 72 voltios, acá estaría. Tener una fuente con un voltaje pico de 170, y veremos acá el nivel DC, donde casi a los 72 voltios es donde va a empezar a conducir nuestro diodo, como un circuito sujetador más o menos, ¿cierto? Y acá vemos la señal sobre la carga, miren. Acá tenemos, ¿cierto? La gráfica de la inferior derecha. Bueno, pues acá tenemos nuestro circuito. Entonces vamos a decir que acá tenemos dentro nuestra respuesta de corriente, donde vemos la respuesta a fuerza de la respuesta natural para nuestra corriente que fluye sobre la malla. Tendremos nuestra ecuación de malla, ¿no? Entonces tendremos nuestro V sub m seno de omega de t, que es igual al R por I de t, que es el voltaje que cae en la resistencia, más L por di de t sobre dt, que es la del voltaje que cae sobre la inductancia, más el VCC. ¿Listo? Entonces, acá recordemos nuevamente que nuestro diodo se va a activar cuando tengamos nuestro V sub m seno de alfa sea igual a VCC. Es decir, cuando mi fuente sinusoidal alcance el nivel del DC. ¿Listo? Ese va a ser el punto. Y para hallar ese ángulo en el cual tengo activación, pues recordemos que simplemente despejamos nuestro alfa, y nos va a quedar seno a la menos 1 de VCC sobre V sub m. Bueno, acá tenemos entonces la I sub n de t, nuestra respuesta natural, es el coeficiente A por exponencial de t sobre tau, y nuestra forzada va a ser B sub m sobre z, seno de omega de t menos z, menos B sub c sobre r. ¿Listo? Y ahí de estas dos voy a obtener mi corriente. Entonces, igualando mi corriente a cero, despejo mi A, aquí tengo mi coeficiente de A, y ya con este coeficiente, pues lo reemplazo en mi de omega de t, y tengo mi ecuación de corriente en el tiempo.
Igualamos el I de alfa, el I de omega de t cuando vale cero. Reemplazo, tengo mi coeficiente A, reemplazo el coeficiente A acá, y acá ya tengo mi ecuación de corriente completa. ¿Listo? Entonces acá, pues las ecuaciones no cambian. Aquí recuerden que lo que cambiamos son los intervalos. Entonces acá ya tengo un tiempo de conducción entre alfa y beta, como vimos en la gráfica anterior. Acá ya conduce mi ondas entre alfa y beta, acá. Entonces, mis ecuaciones van a ser intervalos de integración entre alfa y beta. Entonces va a tener mi RMS, acá la tengo, raíz de 1 sobre 2pi por integral entre alfa y beta, de mi I de omega de t al cuadrado por d de omega de t, ¿cierto? Y mi I de C o mi I verash, mi promedio, va a ser igual a 1 sobre 2pi por integral de entre alfa y beta de I de omega de t por d omega de t. La potencia integrada por el generador de alterno va a ser PSA igual a I cuadrado RMS por R más I por BCC. ¿Listo? Y el PSA, pues, va a seguir siendo igual, podemos hacerlo por integral o por, sí, por integral de potencia entre 1 sobre 2pi. Bueno, nuestro Z sigue siendo igual, nuestro teta igual. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería nuestro diodo de marcha libre para recordarlo. Que recuerden ustedes que el diodo de marcha libre se usa, pues, para tratar de reducir lo que serían los daños por sobrecorrientes en mi circuito causados por los elementos inductivos, ¿no? Entonces acá encontramos que el diodo lo tendríamos en paralelo a nuestra carga. Y el comportamiento del circuito va a tener dos mallitas, básicamente. ¿Listo? Entonces tenemos bueno, acá tenemos el diodo en paralelo a la carga. Acá tenemos D1, D2. ¿Y qué ocurre? Entonces, positivo. Entonces acá tengo B sub O igual a B sub S. ¿Por qué? Porque mi diodo D1 que va acá, el diodo D1 se comporta como un corto, ¿cierto? Y en la salida, o sea, en B sub O, voy a ver exactamente el mismo voltaje que veo en B sub S. Entonces sería B sub O acá, ¿cierto? Y cuando tengo mi generador en mi semiciclo negativo, o sea, en esta parte del segundo semiciclo, acá tengo mi semiciclo negativo, voy a tener que diodo 1 se comportaría como circuito abierto y D2 quedaría como circuito cerrado. Así que acá tendría yo D2, acá, circuito cerrado, y verían B sub O, un B sub O igual a cero. Es básicamente eso. Esta es la señal que yo vería sobre mi carga. Entonces, ven en cuenta que aquí en la corriente que yo veo en mi salida ya pues es mucho más sostenida en nivel de C, ya se suaviza mucho más. Y voy a tener que el voltaje que yo tengo en esta función B de t va a ser igual al que yo obtendría por una sumatoria de funciones que lo hacemos haciendo uso de Fourier, ¿recuerdan? De acá tengo B sub m sobre pi más B sub m sobre 2 seno de omega de t, omega sub 0, perdón, omega sub 0 de t, menos la sumatoria de los cuando tengo coeficientes 2, 4, 6,
hasta infinito de 2b sub m sobre n cuadrado menos 1 pi coseno de m de omega de t. Eso sería lo que tendría para, para ver de acá del diodo. Entonces acá tenemos nuestras ecuaciones. Vean, dense en cuenta que ya en este comenzaría lo que sería el estado estable, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo de cómo se vería el análisis de Fourier. Básicamente lo que estoy diciendo acá es que mi señal original, o sea, la señal que yo quiero representar o que quiero analizar es esta cuadrada. ¿Listo? Esta cuadrada. ¿Qué quiero hacer yo? Con funciones sinusoidales, remediarla, imitarla y obtener un análisis. ¿Listo? Entonces tengo con una sola señal alterna, pues solo tengo esta señal, que básicamente no es tan fiel a la cuadrada que yo espero, ¿no? Se en cuenta que pues hay bastantes cosas que no cuadran. Con dos señales, que sería esta primera señal y esta segunda señal, pues al sumarlas ya se acerca, se asemeja más a mi señal cuadrada, ¿cierto? Y ya con una tercer componente, una N3 o N4, dependiendo del caso, al sumarla ya tengo una similitud mucho más grande. Y así sucesivamente, a la medida que yo voy aumentando el número de señales que se suman, ¿cierto? Dentro de la sumatoria, pues va siendo más semejante, aún más semejante a lo que sería mi onda, la onda que yo quiero representar. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hacemos con Fourier. Haciendo uso de una señal periódica componente, de la componente principal, obtengo el análisis de la señal, de las componentes de la señal. Acá tengo lo que es el análisis de Fourier, las ecuaciones que utilizamos para el análisis de Fourier. Recuerden que estos dos postulados lo que me está diciendo es que mi señal tiene que ser periódica para tener un comportamiento periódico para poder hacer el análisis de Fourier. ¿Mm? Es lo que me está diciendo acá, que B sub O de t debe ser igual a B sub de t más t, donde t es el periodo de la señal, de la componente o señal. ¿Listo? Ya que tengo cómo sería mi B sub O de t. Ya es claro, ten en cuenta ustedes que estoy usando tanto componentes pares como impares, ¿cierto? Entonces, esa función me permite describir una señal en función, una señal me permite escribir mediante un término constante que sería mi A sub 0 sobre 2, ¿cierto? Y la serie infinita de términos sinusoidales y cosenoidales. Y la frecuencia de esos términos siempre va a ser n de omega de t. N omega, vamos. Y n será un entero. Y recuerden que el A sub 0 medios es el valor promedio del voltaje de salida, ¿cierto? Recuerden eso, por favor. Que este de acá, ese término, es el valor promedio de mi voltaje de salida. ¿Listo? Y nuestras constantes, lo que son A sub 0, esta sub 0, A sub n y B sub n, las puedo hallar con esas funciones. ¿Listo? O sea, ahí están todas las expresiones de las funciones que yo puedo trabajar y cómo me quedaría.
¿Preguntas hasta ahí? Ok. Entonces vean otra cosa también que tenemos que tener en cuenta acá. Estos coeficientes los podemos trabajar también de esa forma como están ahí. ¿Listo? Entonces vamos a tener que C sub n va a ser igual a, a la suma de a la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes a sub n y b sub n. ¿Listo? Y teta sub n va a ser la tangente la tangente de la menos uno de a sub n y b sub n. Acá tenemos un resumen pequeño de las funciones expresadas en forma de Fourier, de lo que es una onda con onda triangular, una diente de sierra rectangular, una onda cuadrada, un seno absoluto y un medio seno. Entonces recuerden que si es una onda simétrica al eje, solo se consideran armónicos impares. 1, 3, 5. Mientras que si es una onda eh, que solo sea simétrica al eje, o sea, van solamente primeros armónicos. Bueno, así acá está. Entonces miren, acá ya tenemos el ejemplo donde decimos que sumando varias señales es equivalente a tener una de esas señales. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Por ejemplo, entonces el B0 dijimos que es el nivel DC. Entonces acá tengo un nivel DC, ¿cierto? El B1, la primer componente, ¿cierto? El B2, la tercer componente, B4, y así sucesivamente, ¿cierto? Y al final yo voy a tener una señal que puede ser así, ¿cierto? Parecida a la que teníamos antes, donde cada una de ellas aporta componentes a nuestra señal. Bueno, entonces ya dijimos que este es nuestro BDC, ¿cierto? Nuestro BDC o B sub O promedio. Este es el primer armónico, ¿cierto? Este es n igual a 1. Ya que empiezo con el B sub n, de n igual a 2, 4, 6, etcétera. ¿Listo?
acá ya tenemos que si tenemos ya el B sub O, el BDC, entonces el IDC va a ser igual a B sub O sobre R, y los I sub N, los componentes de corriente, va a ser igual a la componente de corriente sobre Z, igual a B sub N sobre R más J N omega L. I sub N o B sub N, estos de acá son el pico, ¿listo? Recuerden eso. Cuando lo vamos a usar para el RMS, estos son valores pico, ¿listo? Entonces tenemos que pasar estos valores a RMS antes de meterlos en la sumatoria de RMS. Quedó repetido así. A ver, aquí falta algo. Ah, miren acá, para este tipo de onda, nuestra componente, el cero da cero, la sub cero nos va a dar cero, ¿no? La sub cero. Bueno, acá tenemos ya lo que es el puente rectificador de onda completa, ¿cierto? Rectificador de onda completa monofásico o puente rectificador, donde vamos a encontrar que, bueno, esta forma de dibujarlo es diferente, pero los circuitos son igual, ¿no? Equivalentes son iguales. Entonces vamos a ver el recorrido que tienen. Tenemos dos tipos de conducción. Cuando el semiciclo es positivo, entonces acá tenemos el semiciclo positivo, ¿cierto? Es decir, de cero hasta T medios. Y acá voy a tener negativo, que sería de cero a T medios. Perdón, acá es de T medios a T. Acá sería de T medios, T hasta T. ¿Listo? Entonces, en el primer intervalo, lo que voy a ver es que me polariza de uno y de 2. Es decir, que aquí queda más menos, aquí queda más menos, aquí queda más menos. Y mi corriente va a ser ese recorrido. ¿Listo? Ese es el recorrido que va a hacer mi corriente. Y en la otra forma de conexión quedaría de esta manera, mire. Entonces haría mi corriente y haría este recorrido así. ¿Listo? Y para mi segundo semiciclo, es decir, entre T medios y T, mi corriente haría este recorrido. ¿Listo? Entraría por acá abajo y saldría por aquí arriba. Por abajo, saldría. Uy, no, por abajo, perdón. Acá ya mi corriente así. Listo, entonces acá tengo la forma de onda de la fuente, de la carga, de D1 y de D2. Recuerden lo que yo les decía a ustedes, la sumatoria de mis, ¿qué? De mis ondas deben darme exactamente lo que yo tengo en
fuente. Entonces yo tengo acá, esta sería mi corriente, miren acá está, y corrientes en diodos y en, acá está, más grandecito, en los diodos. ¿Listo? Acá están los diodos, acá están los diodos. Acá tengo un rectificador de onda completa con tap central, es el otro que veníamos revisando. Entonces aquí voy a tener que tengo mi tierra virtual acá y para semiciclo positivo tengo este de acá y para semiciclo negativo tengo este de acá. Y mi onda resultante va a ser esta que tengo acá. Esta va a ser mi voltaje resultante y mi corriente resultante va a ser este. Entonces para ellos dos, en estos dos casos, recuerden que nosotros hablamos de que en electrónica 3 utilizamos dispositivos ideales, pues básicamente porque la electrónica industrial nos maneja voltajes o valores de corrientes bastante altos, que pues para el consumo que hacen nuestros semiconductores, nuestra electrónica de estado sólido, esos voltajes pues, que consumen ellos son despreciables con relación a o comparados con el ¿qué? Con el voltaje que corrientes que manejan los elementos en, en los circuitos de electrónica industrial, ¿no? Ok, entonces vamos a decir que BDC sigue siendo la misma fórmula de siempre, es 1/pi entre 0 y pi de B sub m seno de omega de t por d omega de t. Esta B sub O para el puente rectificador de onda completa o para el rectificador monofásico de onda completa va a ser 2Bm/pi. Y el I sub O va a ser B sub O sobre R e I sub O va a ser 2Bm/pi por R. Y el IRMS simplemente va a ser el I sub m sobre raíz de 2. Ahí obtengo el IRMS. Vean, acá está, digamos que a modo de resumen el recetario completo, para que no lo tenga, si quiere puede tomarlo ahí, o, o si ya lo tienen, pues lo pasamos, ustedes me dirán. ¿Lo pasamos o quieren revisarlo? Ingeniero, qué pena. Una pregunta. Ok, Mario, dime. Señor, una pregunta. Este tema fue el primer parcial, ¿verdad? Es un recorderis. Sí, eso es un repaso, menos que hicimos un repaso antes Sí, de sí, retomar el... ah, sí, estaba mirando aquí los apuntes, sí. Sí, Entonces, sí, sí, eso es repaso, Mario. Pero pues de listo. pronto hay compañeros que no tienen apuntes, pero pues si ellos quieren o continuamos como ustedes me digan. No, no, no. Tranquilo, profe. Ya solo Listo. esa. Vale, Mario, gracias. Ok, entonces, bueno, acá tengo el puente completo para carga RL. ¿Ven? Acá tenemos ya nuestra carga RL. Entonces acá en carga RL voy a tener dos situaciones, ¿no? Voy a tener, recuerda que vamos a tener una conducción, una posible conducción en discontinua y una posible conducción en continua.
Entonces, ¿dónde vamos a ver eso? Acá. Carga con corriente continua, de modo de conducción continuo, se llama eso. La corriente siempre va a ser mayor a cero. ¿Listo? Opa. Y el modo de conducción discontinua, la corriente va a tener momentos donde sea igual o menor a cero. ¿Listo? Bueno, aquí ten en cuenta que tenemos lo que es el IDC, ¿cierto? Donde trata de mantenerse el valor. Miren, está. Entonces, eso es lo que hablamos ahí de que hasta dónde va a quedar la continuidad o la discontinuidad de la corriente. ¿Listo? Bueno, aquí también podemos aplicar análisis de Fourier y vamos a tenerlo de esta manera. Eh, Aquí ya a modo de desarrollo ya nos daría el B sub O de omega de t. Ya bueno, le daría el B sub O más la sumatoria de las componentes en función de n de omega de t. Y ya vimos que el B sub O, por definición, nos da 2bm sobre pi. Los coeficientes B sub n los vamos a hallar con esta formulita de aquí abajo. ¿Listo? Ahí tenemos esta formulita de I sub O. Bueno, lo que cada diodo va a conducir y los intervalos. eh, bueno, esto es lo que les decía nuevamente, cuando hay carga discontinua, cuando hay corriente discontinua o no. Bueno, cargador con el puente monofásico con RLE. Volvemos a lo mismo, las discontinuidades. Cuando el I sub O se me cae, es la conducción. Conducción. 2 minutos, por favor. Si ahorita se te quedó el micro abierto. Ya. Una preguntita, ingeniero. Bueno, de esta parte, recuerden que Ingeniero. esta parte se... ¿Aló, señor? Sí, señor. Es que, Hola, por Sebastián. ejemplo, sí, señor, en el de onda completa de RL, o sea que como tal, la rectifica ambas ondas igual que el R, pero entonces ahí no habría, por ejemplo, como en el de media onda que la bobina genera que, no sé, que de pronto una parte llegue en la parte negativa a la carga o sencillamente lo que hace es alterar un poco la... Porque es que esa fue como una pequeña duda que a mí me quedó. eh, o sea, el RL onda completa como tal, la bobina lo que hace es alterar el comportamiento
Pues de la onda rectificada, sí, pero o sea, siempre la va a dejar así digamos, todas positivas, ¿no? No hay, digamos, como una especie de ángulo, sino que de pronto altera un poquito, como que retrasa un poquito la forma de la onda, ¿no? Eso es lo que hace. O sea, la pregunta es con la bobina, ¿sí? Sí, o sea, eh, es que yo me estaba imaginando que aquí iba a suceder algo similar al de media onda, que había un beta incluso, pero después me puse a pensar, no hay beta, y entonces por eso fue que mira, y entonces el efecto de la bobina en este rectificador es, digamos, como retrasar un poquito la onda, ¿no? Más que eh, generar otro tipo de efecto, sino porque yo veía, pues, simulándolo, pues sí, mandaba muy similar la onda a la carga R. Entonces, por eso yo decía, eh, pues obviamente los valores sí cambian, pero pues la forma de onda es la que yo quedaba como con esa duda. Digamos que lo que yo te entiendo es que cómo afecta esta bobina a la forma de la onda, ¿sí? Sí, Mira, acá está. O sea, sí sigue cayendo. Mira, si te das cuenta, acá ya el voltaje cae a cero, pero la corriente nunca cae a cero. Ese fenómeno lo hace la bobina, mira. Sí es como un efecto como lo que tú dices, como corriéndola un poquito, el mismo beta, pero como cambia, como entra el otro par de diodos a conducción, entonces aquí lo que hace es que entra la corriente que pasa por el otro diodo y vuelve a comenzar a subir. A ver si lo vemos acá en esta. Mira, acá. Entonces, mira, en ese intervalo, esto sí está, pues esto es chévere, interesante para todos. Mira, acá, en este pi, acá se abre de uno y de 2, ¿sí ves? Acá están en conducción y aquí entra, en pi, entra I de 3 e I de 4. Ciclo. Y ellos ponen esta corriente, ¿sí ves? O sea, esta y su voz que está acá, porque pues si no entrara I de 3 e I de 4, esto quedaría acá, volvería a hacerlo acá, ¿sí? mm, ¿Sí la ves? Este pedacito de acá. Pero como entra I de 3 e I de 4, entonces esta corriente que sigue acá es la que ponen I de 3 e I de 4. Dependiendo del valor de RL y de R y de L, perdón. Bueno, esta línea que tengo en verde, lo que les decía, es el IO, el ISUO, el IDC. ¿Listo? Entonces, dependiendo de cómo se comporte esta corriente que llega a la carga, este valor es el que voy a tener yo, el IDC. Es el que si conecto un multímetro en DC, el que me lo va a medir. Entonces, mira qué pasa si tengo un RL, una carga RL, cuando la L es muy grande. Entonces ya lo que ocurre es este fenómeno que tenemos acá. Mira, entonces ya mira I de 2, mira I de 1, ¿sí? Entonces ya alcanzan a caer a cero, ¿sí ves? Ya cambia el comportamiento, mira. Entonces acá ya tengo, este es B sub O, mira, y acá tengo caída a cero. Y acá entra y de 13 y de 4 en cero. ¿Sí es la diferencia? Mira, acá tengo la carga de reloj normalita con valores que no me hacen caer a cero. Y acá ya tengo la RL muy, ya me está cayendo a cero la señal. mm, ¿Sí sí, la alcanzas a ver, solamente Sebas? el cambio se efectúa es en la gráfica de la corriente, en la forma de la corriente. Exacto, pero ¿qué pasa cuando tengo una corriente en cero en mi circuito? Si no hay corriente, ¿qué le pasa a mi carga?
Eso es lo que pasa, ahí hay discontinuidad. Es lo que les decía antes, dependiendo del valor de la R y de la L, tengo discontinuidad en corriente. O sea, sale que- y le me ocurre con estos circuitos de acá. Mira, ¿sí ves? Entonces, si tengo RL, vea, mira, hasta cuando el omega RL, para este de acá, solo se cumple cuando omega L es mucho mayor que R. En cualquier otro caso ya toca análisis diferente. Acá vamos a ver lo mismo. Mira, acá nos aclara, conducción continua, cuando se proporciona energía al circuito, la corriente de carga alcanza el estado de desayuno tras unos pocos periodos. Conducción discontinua, la corriente de carga se hace nula en cada periodo. Y el análisis es totalmente diferente cuando tengo conducción discontinua, porque ya no tengo dos intervalos para analizar, que es conduciendo y no conduciendo, sino tengo tres intervalos: conduciendo, no conduciendo y corriente cero. Básicamente es el cambio, que ya hay otro intervalo más en el cual tengo que hacer análisis. Bueno, ingeniero. Muchas Mira, gracias. acá ya cero la corriente. Entonces, con mucho gusto. Mira, entonces acá tengo que hacer. En estos hay, bueno, no en nuestro caso, pero en otros tipos de circuitos, hay circuitos que son diseñados precisamente para eso, para que trabajen en discontinuo. Vale. Bueno, entonces acá tenemos la ecuación nuevamente y bueno, ahora terminaríamos lo que es eh, monofásicos. Déjame ver una cosa acá. R, 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 RL, RL, T. Bueno, hasta acá. Bueno, vamos a tratar de ver eso hasta acá. ¿Cuáles ecuaciones nos recomienda para el de RLE, ingeniero? RL, solo lo que hemos trabajado es en carga en corriente continua. Ahí te dan tus juegos de ecuaciones. Ya te lo comparto. ¿Sí las tienen ahí en pantalla? Con Fourier, no, ya. Sí. Cambia es el I sub 0. ¿Cambia qué? El I sub 0, porque en el anterior no había el PSC, pero en este se pone, porque el resto es igual. Ah, no, aquí también hay un imaginario. ¿Dónde? JN omega L en el I sub N. Acá, ¿sí? En este. ¿Sí? Sí. Esto es para RL. Sí, pero acá no tienes el... Es que recuerden que acá tenemos acá tenemos dos partes, el I sub O y el I sub N, ¿sí? Mira, acá tienes, pero ese es análisis de corriente. RL, ¿dónde empieza RL acá?
Entonces, miren, ustedes acá tienen que acordarse siempre que tenemos acá no está, dos partes, el I sub O, que es el IDC, y el I sub N, ¿sí? Entonces, en el que Sebas está mirando acá, mira, entonces acá tiene I sub O y sub N, ¿sí? Entonces, el I sub O, en el RLE, tiene el DC, y el DC, mira, hasta, ¿sí? Sí, Ese es el DC, pero sigue siendo con parte del I sub O, ¿sí es? Entonces, aquí lo que hace es añadirle ese DC, la pues, fuente DC, a la corriente DC. sí, Igual que la potencia, ¿dónde está la potencia acá? La potencia, recuerden ustedes que hayan esta potencia y la que está recibiendo acá, ¿cierto? Y aparte está la potencia que suministra la fuente. O sea, cuando tienen RLC o RLE. Vamos a ir acá. Miren acá. Cuando veamos el RL al comienzo, acá ustedes tienen las potencias, miren, ¿sí? Mira, ya está. Lo que cae en la resistencia y lo que cae en la fuente DC. mm, ¿Sí ven? O también pueden hallarlo por ecuación de potencia, que es la integral del V por I, de T. Bueno, usar ambas formas. Entonces siempre van a tener en cuenta tanto la potencia que cae en R como la potencia que cae en el DC. Y lo de las corrientes que te decía, acá casi se ve más claramente, esto debe estar acá atrás. Acá, mira, acá tenemos la respuesta en corriente, que tenemos una respuesta forzada y una respuesta natural. Entonces, la forzada es la que lleva mi DC, mira. ¿Sí es? ¿Listo? Entonces, es el mismo análisis, mira. Si te das cuenta, acá estoy metiendo simplemente el DC acá en la forzada y en la que tenemos aquí al final, pues ya está, este es el resultado de cómo va a quedar. ¿Sí ves? Lo único que se sí, hace es añadir el DC a la ecuación. Bueno, vamos a revisar estos ejercicios, a ver cómo nos quedaron. A ver, acá decía, este usted lo tiene, ¿sí? Calcular RMS, valor medio de la tensión, corriente de salida con las fórmulas que tenemos ahorita. El punto 1, entonces después de usar las fórmulas, también lo hacemos por Fourier y calcular la potencia en la carga. No es más. ¿Lo tienen ustedes o lo revisamos? Mis estimados. Resolvámoslo, ingeniero, para así recordar conceptos. Ok, bueno, entonces miren el cálculo de potencia en la carga, factor de potencia y corriente de DC
RMS en el primario y la potencia del transformador. ¿Listo? Y distorsión armónica con ambas fórmulas que son las de THD. De las fórmulas que nos dan... ¿Qué pasó? Ahí está. Fue como lento, me asusté. Perdón, regálame un momento, por favor. Me disculpo con ustedes, que es que uno no sabe qué está pasando y preferible mirar. Bueno, ¿qué tal las fórmulas que, para recordar de que vamos a utilizar en este ejercicio? Ahí nos da la anotación de qué es cada una. Y bueno, comenzamos. Entonces nos dice, la tensión media pues calculamos con V sub O, tensión RMS con V sub R, y la carga para la carga R, entonces usamos I sub O y I sub R, ¿listo? La serie de Fourier que podemos utilizar es de esta forma: calculamos los coeficientes de una vez, y con la fórmula de los coeficientes simplemente estamos reemplazando el n igual a 2, nos da pi, 2, 3 pi, 15 pi, 35 pi, ¿cierto? Para n igual a 1, a 2, a 4, ¿y cuál seguiría? El factor de potencia, que ya lo conocemos. Acá nos da si acá está para 1, 3, 5, perdón, 1, 2, 4, 6, y ahí están. Y el de THD. Vale, entonces, primer punto, nos pedían calcular el B sub O. Siempre aplicamos la fórmula de B sub M sobre pi y obtenemos B sub O. B sub M es igual a raíz de 2 por BRMS, ¿no? Entonces, con cualquiera de las dos podemos hacerlo. Acá tenemos BRMS por raíz de 2 sobre pi de 54.02. El I sub O, pues es el B sub O sobre R de 54.02, lo vimos en R, que vale 5 ohmios y nos da 10.8 amperios. Y la caja de tensión sobre la resistencia, pues simplemente vamos a hacer que es BRMS, ¿cierto? Y el BRMS, ya vemos que es raíz de 2
por B sobre 2 o B sub M sobre 2. Y nos da 84.85 voltios, que es el voltaje de MS sobre la resistencia o sobre la carga. Y el I sub R que tenemos es B sub R sobre R. Entonces nos da 16, el B sub R que es 84.85 sobre 5 ohms nos da 16.97. ¿Listo? ¿Sí lo tienen? ¿Sí recuerdan? Claro, ustedes me van diciendo ahí y vamos pausando en cualquier momento. Ahora, para el segundo punto dice, hallemos lo mismo pero con Fourier. Entonces, primero que todo colocamos el B sub O, que ya dijimos que es el mismo A sub 0, la componente de 0. Y también tenemos el I sub 0, que es la componente 0 para corrientes por Fourier. Y recordamos nuestra formulita, que dice que B sub R es igual a la raíz de A cuadrado, A sub 0 al cuadrado más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, que se sube n al cuadrado sobre 2. Entonces aquí tenemos A sub 0, ya dijimos que es el 54.02. Entonces el C sub 1 va a ser B por raíz de 2 sobre 2. C sub 2 va a ser 2 por B, raíz de 2 sobre 3 pi. El C sub 4 va a ser raíz de 2 por 2B sobre 15 pi. Y pues, perdón, el C sub 6, pero pues esto ya no, pues igual da 3.09, pero ese valor no es que nos afecte mucho si estamos hablando de un voltaje de 170 pico, 120 RMS, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar que B sub R es igual a la raíz de A sub 0 al cuadrado más la sumatoria de C sub n al cuadrado sobre 2. Entonces aquí nos da A sub 0 al cuadrado, 54.02 al cuadrado, C sub 1, entonces da 84.85 al cuadrado sobre 2, más 36.01 al cuadrado sobre 2, más 7.2 al cuadrado sobre 2, más 3.01 al cuadrado sobre 2, y nos da SB sub BRMS 84.84. Y nos había dado, ¿qué se hizo? Uy, Dios. Nos había dado 84.85. Entonces sí, nos sirve, ¿cierto? Sí sirve. Bueno, ese fue el segundo punto. Para nuestro tercer punto, entonces tenemos que calculamos la potencia en la carga con nuestra fórmula de potencia, B sub R cuadrado sobre R. Entonces queda B sub R es 84.9 al cuadrado sobre 5. Nos da 1441,6 vatios. También podemos calcularla con I cuadrado sobre I cuadrado RMS, ¿no? Por R. Nos daría 16.97 amperios al cuadrado. Perdón, ese cuadrado no va ahí. Eso es por el... Bueno. Ya, ese cuadrado ya, a ver si queda bien. 16.97 amperios por 5, 1439.9 vatios. Ese es nuestro tercer punto, que es la potencia sobre la carga. El factor de potencia, desde el secundario, es S igual a, se calcula primero la potencia, la fuente, entonces da S, B sub S por I sub R, da 120 vatios por 17 amperios, da 2040 voltiamperios. Entonces el factor de potencia será la potencia sobre la carga sobre la potencia de la fuente, ¿no? En este caso el secundario.
y nos da 0,706. Y por último calculamos entonces la potencia, la corriente en el primario y potencia en el transformador. Entonces nos quedaría nuestra relación de transformación, que es I sub S sobre I sub P, o sea, corriente del secundario sobre corriente en el primario igual a voltaje primario sobre voltaje secundario. Entonces, en este caso, tenemos en 2 esa relación, de 240 a 120, ¿no? Entonces, despejamos la corriente en el primario y nos da 8.5 amperios la corriente en el primario. Y con eso ya podemos calcular la potencia, ¿no? Y nos da 2040 voltiamperios para, bueno, la distorsión armónica. ¿Preguntas hasta ahí? Ok, este ejercicio 2 es de RL. Entonces ahí tengan por favor atención. Este lo vamos a ver también nuevamente, pero recuerden que aquí ya no hablamos de rectificadores no controlados, sino vamos a hablar de rectificadores controlados. Bueno. Entonces vamos. Decimos que tengo un rectificador RL que calculemos Z, teta, tau, beta y omega. Parecen trabalenguas, ¿no? Que obtengamos el I de omega de t, que calculemos las corrientes medias y el MS, que calculemos la potencia en la carga y el factor de potencia, y que dibujemos la forma de onda. ¿Listo? ¿Todo lo tienen? Ese sí es, ya es viejito. ¿Todos me siguen? Andrés, ¿estás ahí? Esteban, ¿estás ahí? Ok, vale. Bueno, entonces, teniendo ya definido qué vamos a hacer, entonces comencemos, recuerdamos. Tenemos alimentación de 208 voltios, 60 hercios, una R de 10 ohmios y una L de 20 milihenrios. ¿Listo? Ahora, vamos con... para aclarar, acá tenemos valores de MS de la fuente en el primario 240 y en el secundario 120. ¿Listo? Sí, si no recuerdan así. Bueno, empezamos a ver cómo nos quedó. De la tensión media, bueno, las fórmulas otra vez. Ya tenemos nuestras fórmulas, esas se las saben ustedes. Aquí está todo el desarrollo. Ahí está cómo hacemos el despeje de la A para hallar la I de T. Hacemos el cambio de variable que es I de omega de T. Y para hallar el beta, recuerden que hacemos el I de omega de T igual a 0. Y hacemos el cambio de variable cuando para hallar beta, que es cuando beta es cuando I de omega de t vale 0, entonces queda I de beta, o sea, cuando vale 0, despejamos la ecuación y hallamos la trascendental para hallar nuestro beta, ¿no? Esto es lo que está aquí en el corchete. Esto lo igualamos a 0, todo lo de acá adentro. Y de ahí despejamos el beta. Bueno, tenemos el I sub 0, el I de O, perdón, el I de O o el I de C, y la corriente de MS que es I sub R para este caso. Bueno, aquí están las ecuaciones, las gráficas para hallar corrientes normalizadas. Entonces, primero, hallamos Z, Z no cambia, sigue siendo R cuadrado más omega L cuadrado. Acá para nuestro caso nos da Z igual a 12.53 ohmios. Hallamos teta, que tangente a la menos 1, tangente menos 1 de 2pi por F, eh, por L. O sea, ese es omega L, entonces acá recuerden que esto es omega, este de acá es omega.
Esto de acá es omega. Omega L sobre R. Y nos da 37,02 grados o 0,65 radianes. Y el tau, que es L sobre R, que nos da 2 milisegundos. El beta, según la gráfica que teníamos antes, nos da 220 grados o 3,84 radianes aproximadamente. El omega, 120 radianes sobre segundos. Entonces, con eso ya podemos arrancar a calcular todo. Ya tenemos zeta y teta, tau, beta y omega. ¿Listo? Ahora vamos a reemplazar en nuestra ecuación de I de omega de t, reemplazamos. Entonces, primero acá tenemos de este término de acá, tenemos que es menos omega de t sobre omega tau, ¿cierto? Omega tau. Y esto es igual a menos omega t por 1 sobre omega tau. Entonces, ¿cuánto vale 1 sobre omega tau? Vale 1,33. Entonces, este término de acá nos queda que es igual a e a la menos 1,33 por omega t. ¿Listo? Que es esto que tenemos acá. T raíz de 2 por b sobre z me da 23,48. Teta me da 0,65. Y aquí ya reemplazo seno de teta. Esa es la ecuación de la corriente. ¿Listo? Entre la corriente media, ¿cómo la llamamos? Vemos que la corriente media, esta es igual a I de C, también puede ser I sub O, la mayúscula, ¿no? También puede ser I average, es el mismo, ¿sí? I sub O, vemos que es entre 0 y beta, 1 sobre 2 pi por integral entre 0 y beta, de I de omega de t por de omega de t. Entonces ya sabemos que nuestra ecuación de corriente quedó de esta manera. Aquí de pronto, pues, como imprudencia mía, pues ustedes pues ya conocen eso, que es que acá estoy colocando nuestro reemplacemos, venga, cambio eso de una vez. Ahí tengo digamos que no es un error, sino de pronto una mala práctica que hice ahí, que es que estoy colocando el valor el límite superior de la integral en grados. Y acá recuerden que son radianes. ¿Listo? Se le acabo de colocar es 3,84. Acá 3,84. Radianes. Pues porque recuerden que siempre hemos dicho que esas ecuaciones son todas para utilizar con radianes. Solamente en contados casos me permite utilizar grados. Igual, me va a pedir siempre que las manden radianes y pues es mejor tener todo en radianes y usar la calculadora completamente en radianes, ¿no? Lo hemos dicho bastantes veces. Ok, ¿dónde era? Acá, ¿sí? Listo, ahí está. Entonces ya tengo mi ecuación entre 0 y beta, mi integral entre 0 y beta 1 sobre 2 pi por integral entre 0 y beta de 0, de 0 a 3,84 de mi I de omega de t. Eso con software me da y le subo igual a 8,4 amperios, que es aproximadamente igual a dividir 208 por raíz de 2, que es mi BM sobre 1253 por 0,36. Aproximadamente me da lo mismo, ¿no? El I sub R, que es mi corriente RMS,
o IRMS es igual a la raíz de 1 sobre 2pi por integral entre 0 y beta de mi I de omega de t al cuadrado por de omega de t. Es lo mismo. Acá tengo toda mi función. Toda mi función está acá, desde acá hasta acá. Vean, desde acá hasta acá está toda al cuadrado y está toda dentro de la raíz. Por eso acá está el de omega de t, pero no se ve. Entonces aplico software y me da 12.54 amperios. Y de la potencia, para llegar a la potencia usamos el I cuadrado por R. Pues tengo mi I, que es 12.54 amperios, es mi RMS, ¿no? Y por mi resistencia, que es 10 ohmios, me da 1.57 kilovatios. Entonces mi factor de potencia va a ser 1.57 kilovatios sobre 208, que es mi V sub R, por 12.54, que es el I sub R. Eso me da 0.6. De la gráfica de corriente contra tensión, entonces aquí tengo mi V sub S, esta tensión, perdón, esta tensión es la V sub S y esta corriente es la I sub R. Y acá tengo el voltaje que cae sobre mi carga. Acá tengo rectificador monofásico de media onda con carga RL. Entonces tengo un voltaje igual a 220 voltios, una R de 10 ohmios y una L de 100 milihenrios para una frecuencia de 60 hercios. Ya que lo que tiene es voltaje, corriente media y corriente RMS. Lo mismo tengo mi resumen de ecuaciones. Ahí tengo mi resumen de ecuaciones, son las ecuaciones que vi antes. Ahí llegamos hasta donde tenemos nuestro beta otra vez. Bueno, comenzamos. Entonces, para recordarlo, entonces tenemos un teta, hallamos un teta, y con ese teta podemos también normalizar y hallar el beta, o con las corrientes normalizadas, podemos hallar, y el teta, podemos hallar también el valor de, de corrientes. Entonces aquí tenemos que vamos a hallar con teta, vamos a hallar bueno, todavía hallamos el teta, hallamos el beta, con ellos hallamos el I sub F y el I medio, ¿listo? El eficaz y el medio, normalizados. Entonces ya teniendo esos valores normalizados, lo que hacemos es buscar buscar los otros valores, ¿listo? Vean, el teta dio 75 grados. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo acá? Que si el teta da 75 grados, en esta gráfica, acá tengo el teta, proyecto los 75 grados y me da el valor medio, 0.7, y el valor eficaz, 0.8. ¿Listo? Aquí 0.7, acá 0.8. Bueno, llevamos el B sub O, que el B sub es igual a B sub M sobre 2pi,
entre 0 y 270 grados. Volvemos. Bueno. Y acá me da que es 220 raíz de 2 sobre 2pi por 1 menos coseno de 270. Ese B subo me da 49.5 voltios. No. Entonces pues ya me quedé con muchísimos perenneguitos y lo pone lento. El I de omega de T, entonces ya tengo el B sub M, tengo el Z, hallo el B sub M sobre Z, tengo el teta y tengo el 1 sobre omega tau. Entonces hallo la corriente de MS, que me da entre 0 y beta. Bueno, voy a presente igual a ese valor, pero no. La corriente media, me da, acá es por 0.7. Acá 0.7. Tengo un error de digitación ahí. Está realmente, tiene muchas imágenes independientes, muchos tiempos y animaciones y eso y se pone re lento. Hay que quitarle todo ese poco de cositas. Entonces desde acá. No es ese 8 amperios, no sé dónde sale, qué pena. Ahí no di de dónde sale ese 8 amperios. Que ahí se mancha ahí y ya, pero no sé dónde sale. Bueno, entonces esta aproximadamente me da igual. 220 por raíz de 2 sobre 10 cuadrado más 2pi por 60 por 0.1 sobre 2, al cuadrado, perdón, me da 0.7 aproximadamente. Por 0.7 me da 4.78 aproximadamente. Bueno, trifásicos no hemos visto. Hasta ahí, ¿cómo se iban recordando? Van muy perdidos, no sabe, no responde. Pérdida de tiempo total, o sea, servido.
Ok, entonces, por hoy vamos hasta acá. Ya el viernes, entonces colocaríamos lo que corresponde a polifásicos y vemos los errores de polifásicos y quedaríamos por ahí hasta acá entonces. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud hasta acá de la materia o lo que hemos visto hasta ahora? Muchachos. No, no, señor, ninguno. Bueno, entonces una miradita a trifásicos ustedes, a lo que recuerden y el viernes hacemos entonces, terminamos con polifásicos ¿y qué? Y retomamos en controlados, que ahí quedamos. Ya sería rectificares controlados y comenzar nuestro tema otra vez. Esperamos rectificares controlados para el viernes y, y ya, y ya retomar lo de la búsqueda. Bueno, me piden ustedes, entonces hasta aquí sería la grabación de